tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! Como parte de los apoyos sociales implementados en el gobierno de la Cuarta Transformación, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, dio a conocer los nuevos estatutos para el programa del bienestar denominado Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa comprenderá una inversión inicial de 25,000 millones de pesos y buscará apoyar a más de 500,000 beneficiarios que residan en la República, además de que en esta edición se agregarán otros beneficios. De igual forma, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció la propuesta de una reforma a la Ley Federal del Trabajo para beneficiar a las personas trabajadoras de plataformas digitales como Didi Food, Uber Eats o Rappi, para que cuenten con seguridad social. Durante la conferencia de prensa, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, habló respecto al apoyo que tendrán los jóvenes durante su administración en 2024 a 2030, pues aludió que trabajará por otorgar oportunidades laborales y el acceso a la educación en favor de los jóvenes. Muy buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto estar en esta mañanera del pueblo para, justamente atendiendo las instrucciones de la presidenta, presentar lo relativo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con lo cual les pediría por favor que nos ayuden con la primera diapositiva. Decir al respecto de este programa que, como saben, es un programa del bienestar del Gobierno de México enfocado a atender a hombres y mujeres jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, a través de la capacitación en el trabajo en diversas unidades económicas como son talleres, negocios, empresas, tiendas, entre otros. Las y los jóvenes aprenden mientras en esta capacitación de 12 meses reciben un salario, además un salario mínimo de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Y este apoyo económico es justamente muy importante porque además ha ido incrementando con el tiempo a la par de lo que se ha ido incrementando también el salario mínimo. Y se suma a este apoyo el que se le da de la incorporación al seguro médico del IMSS para que los jóvenes a lo largo de esta capacitación, a lo largo de este año, puedan tener no solamente este derecho a la ocupación y al aprendizaje dentro de las unidades económicas, sino también a un seguro médico. Desde el año 2019, desde el inicio de su implementación, han participado 2.973.461 jóvenes, representando una inversión en la juventud sin precedentes en la historia de nuestro país, de más de 135,000 millones de pesos en 6 años, lo que contrasta de manera radical con los menos de 7,000 millones de pesos que se destinaron en los gobiernos neoliberales en cerca de 30 años que implementaron políticas de juventud, es decir, 135,000 en los gobiernos de la transformación a 7,000 que se hicieron durante 30 años de gobiernos neoliberales, pues es evidentemente un brinco importantísimo en la inversión de la juventud. Es importante aquí resaltar que este programa se aplica a nivel nacional, pero dándole preferencia y de atención a las y los jóvenes que habitan en los municipios y colonias con mayor pobreza y con mayor incidencia delictiva, siendo una herramienta fundamental de atención a las causas para complementar con ello la estrategia de pacificación del país. Asimismo, se destaca que 7 de cada 10 jóvenes que formaron parte del programa se encuentran ocupados posterior a su participación en él, ya sea con un empleo, con alguna ocupación productiva o también en el estudio. Y de igual manera es relevante señalar que 60% de las beneficiarias son mujeres. Con la siguiente, por favor. Como la presidenta también lo ha informado, Jóvenes Construyendo el Futuro se mantendrá como un programa para el bienestar del Gobierno de México, que además de ser materia de una de las reformas constitucionales en curso de revisión para establecerlo como un derecho a la juventud mexicana en el artículo 123 constitucional, pues también, como ya se ha mencionado, se va a hacer la incorporación de los nuevos jóvenes para el próximo año, haciendo una apertura, esto en el mes de diciembre, y comenzar así la incorporación para el año 2025, que se tiene estimada
de 500,000 nuevos beneficiarios, nuevas beneficiarias. Esto va a representar en el año 2025 una inversión de 25,000 millones de pesos en este programa, con lo cual además lo vamos a complementar con una importante estrategia territorial para que podamos con ello llegar directamente a las comunidades donde los jóvenes así más lo requieren. Esto en cuanto al programa es cuanto, Presidenta, y si ahora nos lo permiten pasaríamos a también abordar el tema relativo a la reforma a la Ley Federal de Trabajo sobre el trabajo en plataformas digitales. Esto, como saben, pues es un compromiso establecido por la Presidenta de México para la atención de esta población y decirles en ese sentido que para dimensionar el impacto, la siguiente por favor, el impacto de la iniciativa de reforma tenemos que mencionar que según datos del Servicio de Administración Tributaria, cerca de 658,000 personas están empleadas a través de las plataformas digitales. De este universo, aproximadamente 272,000 personas trabajadoras, es decir, el 41% de ellas, logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual, lo que permite tener una estimación respecto al número de personas que podrían tener su fuente de ingresos principal o única a través de este tipo de trabajos. Siguiente, por favor. En ese sentido, quiero comentar que desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se comenzó un diálogo con las principales empresas, también con organizaciones de trabajadores, de las trabajadoras, con la finalidad de avanzar con una propuesta que permitiera justamente el reconocimiento de ellas y de ellos. Se han realizado cerca de 30 reuniones con los distintos representantes, donde también ha participado otras instancias del Gobierno de México. Destacar aquí, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, evidentemente por ser la institución que da justamente estos servicios de cobertura de seguridad social y por supuesto también del Infonavit. Siguiente, por favor. Y comentarles que la regulación del trabajo en plataformas se encuentra lleno de retos y de oportunidades, donde encontramos justamente las siguientes. Por una parte, el modelo de negocios es un modelo donde, pues como conocen ustedes, se ofrece a choferes y repartidores la flexibilidad de horarios. Y por la otra también decir que este modelo permite ser una fuente de ingreso para miles de familias en todo el territorio nacional. Durante la pandemia, incluso ustedes recordarán, pues fueron estos trabajadores de plataformas digitales quienes tuvieron un auge, evidentemente, pues llevando incluso también servicios y también comida a domicilio. Uno de los desafíos de este sector es el reconocimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras, pues es muy limitado, lo que precariza su empleo. Es además inexistente el acceso a la seguridad social para las y los trabajadores y sus familiares, y además se generan desconexiones para las y los trabajadores de las aplicaciones digitales sin explicaciones previas ni tampoco avisos. Esto pues evidentemente nos obliga ya también después de este diagnóstico a identificar una serie de mejoras que se tienen que hacer en términos legislativos para que podamos avanzar con la cobertura de este sector poblacional, y es por ello que estamos proponiendo una reforma a la Ley Federal de Trabajo, porque tenemos la necesidad de formalizar y de dignificar el trabajo mediante regulaciones innovadoras y específicas para el sector, manteniendo la flexibilidad, la autonomía, que son características propias de este modelo de negocios. Siguiente, por favor. Y bueno, pues a continuación, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que justamente presentaré algunos de los puntos más importantes relativos a esta iniciativa. Por una parte, se añade un capítulo a la Ley Federal de Trabajo para regular el trabajo en plataformas digitales para choferes y para repartidores. Se establece la creación de un régimen transitorio para que el IMSS implemente un piloto de carácter obligatorio para las empresas. Por otra parte, las personas trabajadoras seguirán escogiendo sus horarios de trabajo, así como la o las plataformas en las cuales van a trabajar. Esto es muy importante porque se mantiene la libertad para las y los trabajadores, es decir, ellas y ellos son las que definen el tiempo donde van a estar conectados en las plataformas. También se reconoce la subordinación discontinua y acotada al tiempo efectivamente trabajado, es decir, se reconoce la subordinación discontinua, que es uno de los puntos que además pues se preguntaba al respecto de esto, y mencionar que además pues no se tiene afectación en el fondo
ni tampoco ningún cambio en el modelo de negocio. ¿Qué es lo que estamos buscando con ello? Pues que haya claridad en las reglas de trabajo, que exista un registro de contrato ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que además la política de gestión algorítmica del trabajo que está pues detrás, digamos, o lo que administra en general el trabajo dentro de la plataforma, pues explique de manera muy clara las reglas del algoritmo, y este documento formará parte ahora también del contrato de trabajo. Con ello habrá muchísima más claridad para las y los trabajadores de los mecanismos de asignación de los servicios. Y uno de los puntos muy importantes es justamente el otorgamiento de la protección social, que es justamente que las personas trabajadoras que generen más de un salario mínimo tendrán derecho a los seguros y servicios del IMSS, riesgos de trabajo, enfermedades, incapacidad, maternidad, pensiones y guarderías quedarán así cubiertas. También tendrán derecho a créditos del Infonavit, como cualquier otro trabajador formalmente registrado, y tendrán seguro contra accidentes de trabajo todas las personas trabajadoras, independientemente de su monto de ingreso durante el tiempo efectivamente trabajado. Se establece, en la siguiente por favor, se establecen reglas para la desconexión con y sin responsabilidad para las plataformas. Para los casos graves podrá ser inmediata por incumplimiento de pedidos o en general decirles las reglas con las cuales se dará que en al menos 3 días de anticipación previos a la desconexión pues puedan tener conocimiento de ello. En todos los casos deberá haber mecanismos de revisión gestionados por personas y no por algoritmos o computadoras. Además que estamos incluyendo otras disposiciones, esto por ejemplo con perspectiva de género, incluyendo mecanismos especializados para la atención en casos de acoso, hostigamiento o similares. Y por supuesto también respetando y cubriendo el pago correspondiente de utilidades para las y los trabajadores que participan en estas plataformas. Siguiente, por favor. Respecto a las facilidades e innovaciones en el aseguramiento en el IMSS, informo lo siguiente. Se crean reglas específicas para el trabajo en plataformas digitales, incluyendo un programa piloto, como ya mencioné, para las plataformas, esto de 180 días. Va a haber un alta en el IMSS a inicio de mes sin pago, con un ajuste retroactivo y pago a final de mes. Se generarán registros patronales a nivel nacional para cada una de las plataformas digitales. En caso de que ocurrieran accidentes en el trabajo, la plataforma con la que se esté prestando el servicio el trabajador será justamente la que dará el aseguramiento y la cobertura. En caso de no alcanzar un salario mínimo, trabajadoras y trabajadores podrán optar por su aseguramiento en el régimen de personas trabajadoras independientes. Siguiente, por favor. Y en suma, para finalizar esta exposición, quisiera clarificar cuál es el sentido de esta reforma. Por una parte, las personas trabajadoras de plataformas digitales durante el tiempo efectivamente trabajado tendrán protección contra accidentes de trabajo, esto en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante cada viaje o servicio o tarea prestado, beneficiando a 658,000 personas trabajadoras. Por otra parte, las personas trabajadoras con al menos un salario mínimo de ingreso generado en la plataforma tendrán todos los derechos establecidos por la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, beneficiando a más de 272,000 personas y sus familias. Con esta reforma, Presidenta, estamos atendiendo el compromiso establecido por usted frente al pueblo de México, dando un paso sin precedentes en la protección de los derechos de las personas que trabajan en plataformas digitales. Y ahora, si me permiten, justamente para poder formalizar este compromiso, la Presidenta nos va a apoyar con la firma de la iniciativa del proyecto de decreto a la Ley Federal de Trabajo en materia de trabajo de plataformas digitales, con lo cual pues en los próximos días se estará haciendo la entrega correspondiente a las cámaras para que hagan su discusión, evaluación y eventualmente aprobación. Muchísimas gracias. ¿Dónde la presenta? Bueno.
¿Cuándo la entrega? ¿Cuándo la entrega? Perdón. Sí, justamente se va a hacer todos los procesos para que pues en estos días siguientes pueda ya ser presentada formalmente en la Cámara. Bueno, eso ya corresponderá eventualmente en diputados, va a ser Cámara de Diputados. Claro. Bien, pues muchísimas gracias. Permiso. Bueno, nada más déjenme comentar sobre la iniciativa. Son 658,000, ¿verdad?, trabajadores y trabajadoras que están vinculadas con las plataformas digitales. Quienes las hemos usado, quienes no conocen de ellas, uno a través de una plataforma digital en el teléfono solicita un servicio, sea alimentación o que llevan productos de alguna tienda. Este trabajo, como todos sabemos, aumentó mucho en la pandemia. O sea, estamos hablando de 658,000 trabajadores y trabajadoras en el país. Las contrataciones de estas plataformas, que la mayoría son empresas transnacionales, la mayoría, aunque hay algunas que están vinculadas a algunas tiendas, generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tiene nada que ver con la Ley Federal del Trabajo, en una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con sus trabajadores. Entonces se contratan como socios que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben de tener. Si fueran socios deberían de tener también reparto de utilidades. Entonces el objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán 2 horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo. Algunos otros trabajarán 8 horas al día, algunos trabajan hasta más. Todo eso tiene que ser regulado. ¿Para qué? Para beneficio de las y los trabajadores. Esto no se hizo aislado, se trabajó por la Secretaría del Trabajo durante varios meses con las plataformas y con las y los trabajadores, y también con el IMSS, Infonavit. Entonces el objetivo de esta ley es que tengan derechos, que tengan derecho al reparto de utilidades, que tengan derecho a ser atendidos en el Seguro Social si tienen un accidente, que tengan derecho a seguridad social si trabajan tiempo completo. Entonces estamos mejorando las condiciones de vida de las y los trabajadores repartidores en México. Entonces es algo muy importante, casi en ningún país existe esto, pero es algo obligatorio y es parte de lo que nosotros concebimos en la Cuarta Transformación. No puede haber un esquema de trabajo que esté fuera de la ley, tienen que incorporarse necesariamente a la Ley Federal del Trabajo. Entonces esto es, y es muy bueno. Al mismo tiempo, Jóvenes Construyendo el Futuro va a seguir, incluso va a pasar a la Constitución, ya va avanzado en el Congreso y pues tiene el objetivo de seguir atendiendo a las y a los jóvenes. Durante todo el periodo neoliberal se hablaba de la palabra oportunidad, que el joven tenga oportunidad de trabajar, que el joven tenga oportunidad o la joven de tener acceso a la escuela. Lo que nosotros concebimos es que son derechos a los que debe tener acceso una o un joven. Que quede atrás el nini, que quede atrás la palabra rechazado como parte del pasado que no queremos que vuelva, y que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso al derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho al trabajo. Y por eso Jóvenes Construyendo el Futuro va a seguir. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.